Continuamos generando información en FM Ritmo. El invitado de hoy. Nos acompaña el doctor Alonso Martínez, él es médico especialista en endocannabinología y cannabis medicinal, para hablar sobre el impacto del cannabis en la educación superior y su relevancia en el ámbito médico. Bienvenido, doctor, aquí como siempre a FM Ritmo. Tiempos que no nos ha venido a visitar. Buenos días, sí, gracias, es un gusto estar aquí, acompañarles. ¿Qué es la endocannabinología y cómo se relaciona con la medicina? Ok, bueno, en medicina, en las especialidades médicas, estamos acostumbrados a separar las cosas por ologías, con este subjetivo. Esto quiere decir que es el estudio de cierto sistema. Por ejemplo, traumatología es el estudio del efecto de los traumatismos en el cuerpo, principalmente el sistema osteoarticular. En neurología es el estudio del sistema nervioso. En endocannabinología nos referimos al estudio del sistema endocannabinoide. Este es un sistema que hemos descubierto gracias al estudio de la planta del cannabis, pero que existe desde mucho antes del uso humano de la planta del cannabis. Y es un sistema en el cual la función principal que tiene es comunicar las células de diferentes sistemas, y lo tenemos en prácticamente todo nuestro cuerpo. Podríamos decir que si es que nuestro cuerpo es un edificio, y cada uno de los sistemas es un piso de este edificio, el sistema endocannabinoide sería el Wi-Fi que comunica a estos pisos. Pues toda la conexión. Sí, es toda la conexión, exactamente. Bien. Estudiarlo es lo que nos permite entender las diferentes aplicaciones del cannabis medicinal, porque escuchamos muchísimas cosas. Si le pregunto yo a 3 personas diferentes ¿para qué sirve el cannabis?, me van a dar 3 respuestas diferentes. Y la realidad es que el cannabis no es un curatodo, ¿sí? El hecho de que tenga efectos tan diversos como funcionar para trastornos del sueño, para la ansiedad y manejar dolores crónicos, desde dolores por cáncer o dolores por enfermedades crónicas, no es porque sea una sola cosa que sirve para todo. Es porque interactúa con los receptores de este sistema endocannabinoide que se encuentran en prácticamente todos los tejidos de nuestro cuerpo, provocando funciones diferentes. Por ejemplo, actualmente existen algunos médicos latinoamericanos que están estudiando la aplicación del cannabis medicinal para síndromes metabólicos, diabetes, obesidad, hipertensión, dislipidemias, cosas por el estilo, que era algo que no teníamos una idea clara de que se podía haber hecho anteriormente. ¿Por qué hay todavía mucha resistencia a la gente? Yo, al menos, que soy fiel usuaria, todos siempre les digo alguna cosa y siempre la gente todavía tiene ese temor, ¿no? Todavía hay ese tabú en decir cannabis, me suena, ¿qué me suena? Y ya la gente comienza a hablar y dice, no, algo me va a pasar, ¿qué es lo que siento? ¿Qué voy a hacer? Y todo, ¿no? La gente siempre todavía tiene ese miedo y ese recelo. Sí, yo creo que principalmente desconocimiento. Exactamente. Y más que desconocimiento, mal conocimiento. Creo que hay mucho que debemos desaprender de la planta del cannabis, que ha sido manejado principalmente por fines políticos, porque desde el punto de vista médico-científico no existía ningún motivo para que el cannabis haya sido ilegalizado durante toda la época que fue ilegalizado. Entonces... El mal uso, tal vez. Si es que hablamos del uso recreativo del cannabis, si hablamos del uso recreativo del cannabis y lo comparamos con las otras drogas que utilizamos de forma recreativa, de forma legal, el alcohol y el cigarrillo, el cannabis sigue siendo mucho más benigno que estas otras drogas. El alcohol mata a 3.000 millones de personas al año. El cigarrillo mata a 6.000 millones de personas al año. El cannabis medicinal, en los 7.500 años de estudio de esta planta en relación con el humano, no tiene un solo muerto, porque no tenemos una sobredosis por cannabis. Definitivamente que se lo puede utilizar mal, Sí, definitivamente podemos utilizar mal la sal. Si yo me como un quintal de sal ahorita, es lo último que voy a comer en mi vida. Sí, con la presión. Sí. Entonces, definitivamente se puede utilizar mal, pero en comparación de las otras cosas que utilizamos de forma recreativa, por ejemplo, la cafeína tiene un potencial adictivo muchísimo más fuerte que el del cannabis. La sacarosa, el azúcar que utilizamos todos los días, tiene un potencial adictivo mucho más alto que el del cannabis. Y más dañino, tal vez, ¿no? Te desembocas en diabetes, en definitivamente, muchas cosas, en daños que te pueden hacer mucho más. Pero la gente tiene eso, tiene metido, y a veces es tan difícil decirles, léete, estudia, edúcate en este tema, y es muy difícil la gente quitarse ese tabú, ¿no? Por eso, pero no, el tabaco y el alcohol está bien. Por eso justamente estamos en la lucha de querer impartir el cannabis medicinal como fármaco y estudiarlo en la materia de farmacología, y al sistema endocannabinoide estudiarlo en fisiología humana. Bueno, de hecho se puede estudiar en fisiología de prácticamente todos los mamíferos, de hecho todos los animales vertebrados.
Pero en las áreas a las que yo pertenezco, que son ciencias de la salud, es algo que nos beneficiaría mucho estudiarlo desde el pregrado de medicina. Ujú. Porque más allá de que a futuro se maneje como una especialidad el uso del cannabis medicinal, es definitivamente una herramienta que debería ser manejada por todos los médicos, porque de esa manera lo podemos utilizar con más seguridad. Hay algo que suele molestar mucho a la comunidad alrededor del tema del cannabis, que es mucho más fácil educar a un médico acerca del uso de cannabis medicinal que a una persona que está relacionada con el mundo de cannabis, educarlo en fisiología médica, anatomía y farmacología. Ya. Entonces, a un médico que no ha sabido nada de cannabis medicinal, en un tiempo podemos educarlo de una forma tal en la que puede dar tratamientos muy efectivos con cannabis, a diferencia de una persona que simplemente tiene una relación, puede ser espiritual, científica, y no es un profesional de la salud, pero tiene esta relación con la planta. Es prácticamente imposible enseñarle lo que médicamente se puede hacer con esta planta si es que no tenemos unas bases de farmacología, fisiología humana, que un médico sí lo va a tener. Entonces, para utilizarlo de forma segura, para utilizar este fármaco de una forma segura, adecuada, orientada a un tratamiento, es indispensable que sea manejado por un profesional de la salud. Ujú. Eso justo te iba a decir, y ahí viene el tema que estábamos nosotros iniciando a hablar y que habíamos hablado de la educación superior. ¿Qué tan importante o cómo está en algún proyecto, algo que en las universidades en el tema de salud se comience a impartir desde el inicio, como tú dices, ¿no? Para estudiar este tema, para que sean ellos, porque algún rato que pasó en algún médico que estuve decía, no, eso no. Para este tema hay que tomar esta medicina química, hablemos de no sé cómo diferenciarle, pero creo que, como tú dices, es más fácil que yo, paciente, le crea a mi médico, a mi cardiólogo, a mi traumatólogo, no sé, que me diga a mí, tómate esto que está medicado para esto, que cualquier persona que venda cannabis me venga a decir a mí, esto te va a hacer bien. Exactamente. Sí, definitivamente. El uso seguro solamente puede respaldarse por evidencia científica. Y eso es algo que los profesionales de la salud sabemos cómo manejar. El cannabis medicinal es posiblemente la planta más estudiada en nuestra época para fines médicos. El sistema endocannabinoide tiene todas estas ventajas y aún estamos raspando la superficie acerca de este sistema. El hecho de que no lo estudiemos en los pregrados de las diferentes carreras de la salud no es algo que corresponde a la lógica, y en ciencia debemos seguir el sentido común y la lógica. El hecho de que consideremos al sistema endocannabinoide o al cannabis algo que sea tabú por el hecho de que se ha ilegalizado el uso de esta planta con fines recreativos no tiene nada que ver con lo que hacemos en medicina y en ciencia. Si fuera este el caso, tendríamos problemas con los medicamentos opioides, tendríamos problemas con una gran gama de medicamentos que utilizamos día a día y son necesarios para muchas personas, y que el cannabis puede acompañar al uso de estos medicamentos, reduciendo sus efectos secundarios, haciendo que necesitemos dosis inferiores y manteniendo al paciente con un tratamiento adecuado sin utilizar una dosis muy alta del fármaco que vayamos a utilizar, porque una de las ventajas más grandes que tiene el cannabis es que se lleva muy bien con la mayoría de fármacos. Y en el caso de terapia del dolor, que es mi especialidad, prácticamente todos los analgésicos son potenciados por la presencia del cannabis. Y estos temidos opioides, que son el arma más fuerte que tenemos en terapia del dolor, que son definitivamente necesarios, pero les tenemos miedo por la crisis que está habiendo, y es innegable la crisis de los opioides, se ha comprobado que el uso del cannabis medicinal acompañando estos tratamientos de dolor a base de opioides puede reducir hasta un 25% de las muertes por el uso inadecuado de estos fármacos. Tomando en cuenta de que en Estados Unidos, donde es mucho más clara y evidente la crisis de los opioides, mueren al día 180 personas, con datos previos a la pandemia, que ahora deben ser muchos más. Mucho más, porque después de la pandemia vinieron muchas situaciones terribles. Por el uso inadecuado de estos fármacos y obviamente por el uso ilegal de estos fármacos. Se ha demostrado que podemos reducir el 25% de estas muertes. Eso quiere decir que de esas 180 personas estaremos salvando 42. Eso es algo... estamos salvando vidas por utilizar cannabis medicinal. Lo mismo pasa en enfermedades neurodegenerativas, las cosas muy graves como las epilepsias que son resistentes a los tratamientos, que desgraciadamente son el tipo de epilepsias que sufren los niños más chiquitos. Estos niños generalmente necesitan una mezcla de fármacos de alrededor de entre 3 a 6 medicamentos para mantenerlos sin convulsionar, pero mantenerlos sin convulsionar al mismo tiempo nos produce que son niños que están totalmente apagados, están totalmente dormidos, no pueden tener una relación directa con sus familiares. El uso del cannabis medicinal nos ha permitido utilizar
reducir las convulsiones de estos niños utilizando dosis inferiores de fármacos que son muy fuertes para su organismo y poder devolverles un poco esto a sus padres. Obviamente, un niño que ha nacido con epilepsias, que tiene un trastorno del desarrollo de su cerebro, no va a tener una relación, diríamos, entre comillas, normal, como podrían tener niños que no han tenido estos problemas con sus padres. Pero eso no quiere decir que no podamos devolverles un poco de vida. He tenido pacientes que son niños con epilepsias y no fue hace mucho que conversábamos con el padre de uno de ellos, de una niña que lleva en tratamiento ahorita ya casi 3 años con cannabis medicinal. ¿Y cómo está? Esta niña, bueno, actualmente tiene ya 7 años. Yo la conocí cuando estaba cerca de cumplir 5. Ella a sus 5 años utilizaba pañal todavía, no hablaba, estaba sujeta a muchos medicamentos y tenía un riesgo de que pues no llegue muy tarde en su vida. Y pues con el cannabis medicinal pudimos reducir en cuestión de unos 6 meses. La niña ya tenía menos de 1 o 2 convulsiones por semana, que ella tenía cerca de 30 a 50 por día. Y hace alrededor de 1 año o 1 año y medio que estábamos conversando con su padre, él me decía llorando, y bueno, llorando yo también, estábamos ambos llorando en el teléfono, me decía: doctor, mi hija me dijo te quiero por primera vez. Y era la primera vez que podía unir una oración. Es algo que es tan importante para la vida de sus padres que muchos otros padres dan por sentado en la vida del día a día. Porque no les pasa eso, ¿no? Exactamente. Entonces, el cambio de la calidad de vida de estas personas es definitivamente gracias a la ciencia y gracias a estos mismos padres y madres de niños con enfermedades degenerativas y catastróficas que han luchado porque esta medicina se legalice. Y actualmente existimos muchos profesionales de la salud que estamos respaldando la lucha social, por decirlo de una forma dramática, sí, alrededor de que este medicamento pueda utilizarse de una forma mucho más segura, difundiendo la información y que quien lleve los tratamientos sean profesionales de la salud. ¿Por qué? ¿Qué tratamientos médicos incluyen el uso del cannabis? Están preguntando, por ejemplo, en el tema del sueño. En insomnio funciona bastante bien, por ejemplo. Porque la gente piensa, ¿no? Que no es que me tomo hoy y ya dormí bien, claro, en la noche. Exactamente. O sea, sí. que no es lo mismo que una pastilla para dormir. Uh-huh. A ver, primero necesitamos hablar del THC y del CBD. Ajá. El THC es un poco infame en el mundo del cannabis porque produce el efecto psicotrópico del cannabis. Sí, o sea, eso es la principal produce que tenga la diferencia, porque la gente cree que es el mismo THC el CBD. El CBD no produce este high, pero ¿qué es lo que pasa? En dolor, el THC es el mejor analgésico del cannabis. Ya. Para manejar los trastornos de acompañamiento en la quimioterapia, el mejor antiemético, es decir, medicamento para evitar las náuseas y el vómito, es el THC. Y finalmente, para el manejo del sueño, el mejor inductor al sueño de los cannabinoides es el THC. Actualmente, como hemos podido estudiarlos un poco más, tenemos ya cannabinoides derivados del THC, uno de ellos se llama CBN, uh-huh, que no tiene el mismo efecto psicotrópico del THC, pero sí nos ayuda a inducir el sueño. Y estamos tratando insomnios de muy difícil manejo con mezclas de CBD, CBN y otros compuestos que se encuentran en la planta del cannabis, teniendo un tratamiento efectivo. Por ejemplo, en terapia del dolor, en dolores crónicos, el insomnio es el acompañante más frecuente. Y tengo muchos. Claro, porque tienes un dolor y no duermes. Exactamente. O sea, estás operado, hablemos de una operación, por ejemplo, de rodilla ya, y no puedes dormir porque te duele. Exactamente. Entonces va los dos, ¿no? Va el dolor y a la vez el insomnio. Y si a esto le sumamos una enfermedad crónica, digamos, esta enfermedad de rodilla que sea por una osteoartrosis degenerativa de una persona mayor, puede ser que ya haya venido utilizando medicamentos para dormir por un largo periodo de tiempo. Uh-huh. Y estos medicamentos, a ver, si a mí me llega un paciente y me dice, doctor, no he dormido 5 días, yo le voy a dar este medicamento porque estamos poniendo en riesgo su vida si es que no duerme. ¿Ya? Pero si es que una persona que tiene dificultad de la conciliación del sueño y dolor viene a solicitarme un medicamento para dormir, sé que le voy a estar haciendo posiblemente un daño si es que empezamos con medicamentos para dormir, porque como es una enfermedad crónica, posiblemente tenga este paciente sujeto el resto de su vida al uso de este medicamento para poder dormir. Uh-huh. Y los medicamentos hipnóticos, que son los más conocidos, aquí en Ecuador tenemos el Cetix, el Neogaival, la Salepla, son todos medicamentos de la misma familia, se utilizan para dormir. Tienen efectos secundarios muy fuertes. El primero es la gastritis. Segundo, en pacientes adultos mayores que tienen, por ejemplo, Alzheimer, sumarle este tipo de medicamentos va a ser contraproducente para la memoria.
Ujú. Entonces, hemos tenido casos de pacientes adultos Y también mayores. se vuelve ya adictivo, ¿no? Sí, o sea, más que adictivo, O dependencia. dependencia No de podemos esta. dormir si es que no tenemos este Ajá. medicamento. Entonces, tengo muchos pacientes que utilizan estos medicamentos y en muchos de los casos son necesarios. Pero empezamos la terapia con cannabis y empezamos a titular esa dosis para poder ir reduciendo de forma progresiva este otro medicamento Ujú. y recuperar un ciclo de sueño-vigilia más natural, propio del paciente, que no tenga todos los efectos secundarios propios del uso de esta medicación. Y lo hemos logrado. Pacientes que han utilizado por más de 10 años medicamentos para dormir, hemos podido retirarlos con mucha paciencia, muy paulatinamente, esperando a que el cannabis se Vas deposite en haciendo. el cuerpo y Ajá. haga su efecto. Lo hemos podido hacer y hemos visto cómo se reducen muchísimos efectos secundarios propios de estos medicamentos. Porque también te viene, yo digo, estos efectos químicos de los medicamentos también va dañando tu hígado. O sea, Bueno, todo, la ¿no? Todo lo mayoría que de las tiene que ver la cosas, parte de medicina. la mayoría de las cosas que van a entrar por nuestra Ujú. boca va a pasar por el hígado. El cannabis no es algo diferente, va a pasar por el hígado. ¿Pero tiene algún efecto secundario el uso del cannabis? Como fármaco, todos los fármacos tienen algún tipo de efecto secundario. Ujú. El cannabis medicinal no sería la excepción, pero estos efectos secundarios son muy leves y raros que sucedan. En menos del 3 al 9% de personas sucede, de Ujú. pacientes, que puede ser boca seca, diarrea o estreñimiento, porque también regula el movimiento intestinal. Entonces, en algunos pacientes podemos ver diarreas o estreñimientos y la sensación de boca seca porque el cannabis es un astringente. Ujú. Esto generalmente es autolimitado, que lo que quiere decir en farmacología es que en cuestión de unos días va a parar solo. Ya. Entonces, sí existen efectos secundarios. Definitivamente existen personas que no podrán utilizar cannabis medicinal. Eso es una realidad. No por el hecho de que sea una planta quiere decir que funciona para todos. ¿En cuáles? ¿En qué personas o qué no puede servir? Por ejemplo, personas que tienen antecedentes de episodios psicóticos, personas que tienen antecedentes familiares o personales de enfermedades como esquizofrenia, personas que tienen un diagnóstico de síndrome bipolar con lo que llamamos síntomas positivos. Son personas que están muy aceleradas. El uso del cannabis y la presencia del THC, así sea en cantidades mínimas, puede ser muy contraproducente para este tipo de personas. Ya. Estamos estudiando el uso del CBD aislado en ellos, pero aún así hemos tenido respuestas que no han sido las mejores en No han sido personas. adecuadas para este Exactamente. tipo. Ujú. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. En el mismo cáncer, sabemos que existen cánceres actualmente donde el uso del cannabis no solamente no es recomendable, sino que lo proscribimos. Evitamos definitivamente el uso de cannabis porque existe la posibilidad de que genere un crecimiento tumoral, que es algo que era impensable hace unos años en cannabis porque estábamos estudiando tratamientos de ciertos tipos de cánceres con cannabis. Están estudiándose actualmente. Han habido muchos avances, principalmente en cáncer de seno, pero aún no podemos decir que el cannabis es un tratamiento para el cáncer. Ujú. Entonces, ahora sabemos que existen cánceres en donde sería preferible no utilizar cannabis. Sí, entonces eso lo O sea, podemos cada saber. vez la investigación Sí. te va dando todos estos temas que se puede Así hacer es. para que la gente sepa. Y yo creo que así como cualquier enfermedad y todo, lo principal es hacer un diagnóstico con el médico Exactamente. especialista en este tema. Exactamente, sí. Y hacer un diagnóstico es mucho más del hecho de saber, bueno, esta planta no genera mucho daño, con lo que sea que me viene esta persona, como yo no soy médico, le voy a dar esta planta y de alguna manera voy a hacer que mejore. No, Ujú. existen riesgos, existen situaciones en las que si no sabes de farmacología puedes generar efectos secundarios en combinación con otros medicamentos. Existen diagnósticos que los mismos pacientes vienen mal diagnosticados. Hace no mucho tiempo yo manejo mucha fibromialgia, que es una enfermedad de la que ya hemos hablado anteriormente en este espacio. Y en la fibromialgia pertenece a un grupo de síndromes que se llama el síndrome de fatiga crónica, Ujú. que es como suena. Personas que están con cansancio continuo, dificultad Siempre para concentrarse, problemas para dormir como insomnio o que duermen demasiado, que se llama hipersomnia, pero aún así están cansados. Con esto llegó una paciente, porque ya manejo muchos pacientes con este tipo de síndromes, y cuando la exploraba, habían cosas que no cuadraban. Y ahí es donde es importante ser un profesional de la salud. Revisando los exámenes anteriores que ella había tenido y su historia clínica, ella había estado con su pareja ayudando cuando hubo estas inundaciones en La Gasca, en Quito, que fueron hace unos cuantos meses. Ya. Y estuvo con un periodo de fiebres y cosas por el estilo, y yo revisaba sus exámenes y tenemos un electrolito que se llama potasio que estaba bajo en él, que es algo raro que no vemos eso en fibromialgia. Entonces,
En ese momento yo me puse a pensar en algo que había visto en algún momento de la carrera de medicina. Yo no soy infectólogo, pero existen ciertas cosas que un médico va a saber cómo encontrar. Como médico general, Y, ¿no? Digamos. a esta paciente encontramos que estaba con una infección que es bastante rara que tengamos acá, que se llama leishmaniasis, que viene por parte de una infección por los fluidos de las ratas, que le estaba generando síntomas muy similares a la fatiga crónica, pero podía tener un tratamiento infectológico, es decir, con un tratamiento por parte del área de medicina interna de infectología, podíamos reducir por completo sus síntomas y ella no tenía fibromialgia en realidad. Ya. Entonces es Si algo... no tenía otra cosa que es parecida. Exactamente. Por eso hay que estudiar muchísimo cuáles son los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, saber cómo funcionan ciertas enfermedades, saber cómo son la normalidad de ciertos marcadores. Y es un mito que los médicos nos dicen, oiga, doctor, me salió esto en este examen y vamos a saber enseguida cuáles son los rangos normales. Eso es un mito. Existen marcadores que son... Existen muchas partes de los exámenes que en las diferentes especialidades vamos a saber a ciencia cierta lo que manejamos de nuestra especialidad. Por ejemplo, los oncólogos van a saber los marcadores tumorales, cuáles son los rangos normales, pero posiblemente otras cosas que manejen otras especialidades no las van a saber. Entonces, el saber en dónde se encuentran estos rangos normales, saber a qué pertenece un rango normal o qué es lo que sucede cuando está alterado, nos va a ayudar a tratar al paciente de una mejor forma, el tener una buena semiología, el saber qué es lo que está pasando con el paciente, con verlo, explorarlo y saber su historia clínica y la evaluación de los exámenes. Eso es algo que solamente puede hacer un profesional de la salud. ¿Y qué impacto puede tener el cannabis en la salud mental? Bueno, primero, los psiquiatras son los más resistentes al uso del cannabis, porque ellos solamente lo estudian en la parte de toxicodependencias. Claro, por eso ahí va, ¿no? Es lo que yo te hablaba en el tema de educación superior. Que Afortunadamente, cuando hablamos con evidencia científica y la mayoría de médicos nos consideramos profesionales científicos, si nos dan evidencia sustancial, tenemos la obligación de cambiar de opinión. Por más que nos moleste, tenemos la obligación de cambiar de opinión. Mi socio, él es psiquiatra y trabaja con cannabis medicinal. Para él ha sido cuesta arriba mucho más que para mí, porque yo trabajo en terapia del dolor. Entonces yo trabajo con neurólogos, oncólogos que saben de la capacidad terapéutica del cannabis. El psiquiatra solamente sabe la capacidad nociva del cannabis. Entonces, afortunadamente, con mucha ciencia, mucha paciencia y deseo de educar, hemos podido cambiar esta percepción por parte de estos profesionales. Y definitivamente es un excelente tratamiento para la ansiedad. Está acompañando tratamientos de depresión. Y en personas que tienen algo llamado trastorno de estrés postraumático, lo que más comúnmente le relacionamos con esto son soldados que vienen de la guerra y tienen sus flashbacks y un fuerte problema de ansiedad por este evento. También la pandemia, mucha gente después de la pandemia quedó totalmente con estos síntomas de, ¿cómo se llama? De angustia, de bueno, eso es tanto por el shock emocional de la pandemia, pero por la infección del COVID. La infección del COVID. Existe algo que se llama el neurocovid y el COVID prolongado, donde estamos viendo que personas que jamás tuvieron problemas de ansiedad los empezaron a tener. Y es por la presencia del virus. Entonces, en long COVID, en el COVID prolongado y en el neuro COVID, estamos viendo que el cannabis es una parte muy importante del tratamiento. ¿Y esto de ansiedad, me están preguntando, también tiene que ver con la falta de sueño, Lisandro? Sí. Es directamente relacionado. Mientras menos dormamos, vamos a percibir más dolor, vamos a estar más predispuestos a ataques de ansiedad, ataques de pánico. Y si estoy con ataques de pánico, no duermo. Y si no duermo, me da Es un círculo vicioso. Es terrible, ¿no? Sí, es un círculo vicioso. El cannabis puede ayudar, pero es importante recordar que muchos pacientes buscan soluciones fáciles. Yo tengo pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes, que están con medicación, aún no llegan a la insulina, pero me dicen, doctor, ¿será que me puede mandar insulina o le puede decir al endocrinólogo que me mande insulina porque quiero comerme un pastel de vez en cuando, me gusta el helado? Y es como, chuta, no te estés mandando no te ahorco porque eres mi paciente. O sea, no podemos hacer eso porque queremos más fáciles las cosas. ¿Ya? No es que la medicina me tapa esto para poder hacer esto. Entonces, en ansiedad, en depresión, los medicamentos son importantes, el acompañamiento psiquiátrico es importante, pero también el acompañamiento psicológico. Saber de dónde están viniendo estas cosas, empezar a desanudar todos los traumas que tenemos y ver de qué forma podemos encontrar una mejor versión de nosotros mismos. Eso lo hacemos con el acompañamiento psicológico. Entonces, no es algo que va a resolver un problema enseguida.
Y eso es algo que muchas veces esperan los pacientes, que nos resuelva un problema enseguida. Entonces, el poder educar tanto a los pacientes como a los médicos nos permite utilizar estos medicamentos de forma adecuada, porque cuando lo utiliza un profesional que no es un profesional de la salud, una persona que solamente trabaja con cannabis por afición, va a prometer mucho más de lo que la planta puede hacer. Y tenemos fracasos terapéuticos que nos hacen dar pasos para atrás. Entonces muchas veces estas personas piensan que están haciéndole un bien al colectivo del cannabis medicinal, cuando en realidad nos están haciendo un daño terrible. Ya. Para ya ir terminando, doctor, en el tema, como habíamos iniciado, en el tema de lo que va a ser con la parte de los estudiantes, en la parte de lo que tiene que ver en la educación superior, ¿cómo va ese avance o cómo se está haciendo o cuáles son los pasos o qué se tendría que hacer para poder incluir? Debe ser bien difícil. Estamos yo, en ¿no? la lucha a hacer mucha investigación ¿Hay alguna científica. asociación o qué están haciendo? Tenemos varias asociaciones, existen la asociación del tema de cannabis medicinal directamente, tenemos las asociaciones de médicos que trabajamos con esto, hacer eventos científicos alrededor de cannabis. Nosotros en este mes, en un par de semanas más, vamos a tener un gran congreso científico alrededor de cannabis medicinal en la Universidad Técnica del Norte. Van a venir de los mejores profesionales Aquí latinoamericanos, acá en Ibarra, comprometido de para todos venir los a hablar de ese tema, de todos para los invitar países a todo ese tema. importantes en el estudio del cannabis medicinal, como son Perú, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica. Vienen estos grandes profesionales, van a venir acá a nuestra ciudad para hablar de la parte científica del cannabis y el beneficio tanto para las personas enfermas como para la sociedad. En la Universidad Técnica del Norte, aquí de Ibarra. ¿Qué fechas? Este congreso vamos a empezar a hacer el 20 de noviembre. Va a ser un congreso de 3 días. Vamos a hablar de muchas cosas importantes alrededor del cannabis medicinal. Van a estar aquí presentes varios actores nacionales, tanto como desarrolladores de productos a base de cannabis, como médicos nacionales que trabajan con cannabis medicinal. Y vamos a poder ver las diferentes perspectivas. Incluso van a haber personas que van a hablar de la parte de estética y cannabis medicinal, o la parte de deportes y cannabis medicinal. Tómame en cuenta, Doc, ahí quiero estar para conocer, que me gusta muchísimo. Con mucho gusto. Doctor, para ya finalizar, ¿qué mensaje final les daría a quienes consideran el cannabis como una opción terapéutica? Que sean asesorados por profesionales de la salud, que manejemos la gran evidencia científica que hay del cannabis del lado de la medicina científica. Existen varias prácticas médicas que tienen su derecho a existir, que englobaban anteriormente al cannabis, pero actualmente sabemos que pertenece 100% a la ciencia. Entonces, el ser manejados por profesionales que saben lo que están haciendo con respaldo científico va a permitir tener mejores resultados para las personas. Definitivamente, evitar recibir tratamientos, entre comillas, por personas que no son profesionales de la salud. Así es, doctor Martínez, queremos agradecerle muchísimo su participación. Gracias por esclarecer las posibilidades de avances en el campo del cannabis medicinal y comprometerle, como siempre, a que venga acá para nuevas y futuras entrevistas. Con mucho gusto. Agradecemos a todos quienes nos han acompañado el día de hoy en este programa. Esperamos que la información compartida haya sido de gran valor para todos ustedes. Recuerden que el éxito no es la clave de la felicidad es la clave del éxito. Nos